cuál es su amor por Cristo, cuál es el resultado de ese amor por Cristo. Y vamos a ver tres cositas en esta mañana. Una de ellas es qué es el cristianismo, qué es la vida cristiana, cuáles son las consecuencias de ser cristiano, porque pues todo tiene un precio en esta vida. Y por último, cómo es que debemos vivir la vida cristiana. De pronto usted en esta mañana está ahí pasando por momentos difíciles. Quizás todos de alguna forma en algún momento de la historia cristiana de nuestra vida hemos pasado por momentos muy difíciles. Quizás algunos ahí, como decía nuestro hermano Jairo, algunos están pidiendo por sus familias, otros están pidiendo para poder tener fuerzas de reconciliarse con el Señor. Pero lo más importante es que usted asiente sus bases. Dice la misma palabra que hay que mirar cómo se sobreedifica. El apóstol Pablo se está refiriendo a que alguien echó las bases de esa construcción y él vino a sobreedificar, pero él no vino a sobreedificar con madera, con hojarasca, con paja, con tamo, sino que él vino a sobreedificar con piedras preciosas, metales preciosos, metales que pueden resistir no solamente cualquier movimiento de un terremoto, sino que también pueden resistir el tiempo. Entonces, una de las cosas que debemos preocuparnos como cristianos es cómo estamos sobreedificando. Hay gente que se queda solamente en los estados emocionales. No es que sea pecado, porque nuestras emociones están relacionadas con nuestra vida espiritual y con la vida diaria, pero se quedan ahí. Entonces yo a veces molesto mucho y uso este sarcasmo. Hay gente que dice no siento orar, entonces no ora. Hay gente que dice no siento leer la Biblia, entonces no la lee. No siento ir a culto y se quedan en esos estados emocionales malos. De hecho, hay que saber que nuestra naturaleza casi nunca quiere buscar de Dios y es una lucha que llevamos a diario con el mundo, con nuestra carne, y es una lucha con el mismo diablo también, porque el apóstol Pablo nos advierte sobre eso en Efesios capítulo 6, pero es una lucha a muerte, en otras palabras. No sé si usted quiera salir victorioso, pero una de las cosas que debemos tener bien claras es cómo estamos sobreedificando, cómo está echando usted en ese edificio, cómo está usted cerrando las paredes, porque ya están las bases. Las bases es el cristianismo y la Biblia dice, ni las puertas del Hades, del infierno, prevalecerán contra esta iglesia. Pero de ahí para allá, pues usted mirará cómo está. No sé si usted se quedó solamente en el terreno de las emociones, no sé si solamente se quedó en el terreno de no escudriñar la palabra, de simplemente conformarse con lo primero que aparece por ahí. Hay algunos que, como decía nuestro hermano Jairo, se han dejado convencer por algunos hermanos de la iglesia. Incluso algunos creen que no deben congregarse, que no deben diezmar, que no deben ofrendar. Incluso uno habla acerca de la membresía de la iglesia y le salen con la respuesta de que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra membresía. Sí, es cierto, esa palabra es muy moderna, pero tiene que o hace referencia al miembro que pertenece a la iglesia local. Y ahí es donde Dios nos puso, y si usted se da cuenta por todo el Nuevo Testamento, Dios sí puso una iglesia. De ahí que el Señor dice, donde haya dos o tres congregados en mi nombre, cuando alguien tenga un problema con otro, pues vaya, busque al hermano, hable con él, y si no, busque a dos personas, dos testigos, vaya, hable con él, y si no, declare lo gentil e impío. Entonces fíjense que Dios siempre tuvo pues ese objetivo, de ahí que aparece la palabra iglesia más o menos unas 110 veces en el Nuevo Testamento, pero 97 de ellas es para referirse a la congregación local, a la iglesia local,
Las otras 13 veces que se menciona la palabra iglesia es para referirse a la iglesia universal de Cristo. Entonces, mi hermano, en esta mañana yo quiero compartirle a usted qué es el cristianismo, y usted tiene que hacerse esta pregunta. Yo dicto una materia en el Instituto Bíblico que se llama monoteísmo, y, y qué bueno poder pensar en esta mañana qué es el cristianismo, quién es el autor de todo esto que yo vivo, que yo practico, por qué le doy la gloria a este autor que se llama Jesús de Nazaret. Quiero tomar alguna escritura en esta mañana, tomarla como base, y vamos a leer en Juan capítulo 21, versículo del 15 al 22. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 22, y vaya subrayando porque de aquí vamos a sacar la enseñanza de esta mañana. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme, Pedro. Versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Bueno, varias cositas para ir teniendo en cuenta, y el primer punto es: ¿qué es el cristianismo? El Señor aquí hace una pregunta con un verbo. En el griego original, Él le pregunta a Pedro: agapán, en otras palabras, o en una combinación del verbo que se llama agapao. Y ese agapán es el verbo para decir amar, o sea, es el amor más excelso que puede existir en una persona hacia alguien. En este caso, el Señor le pregunta a Pedro: agapao, y Pedro le responde: sí, Señor. Pero Pedro le responde con otra palabra en griego, y le responde con la palabra filia, o fileo, perdón, que viene de la palabra filia, que es el amor filial. Es como decirle a una persona: yo te quiero mucho afectuosamente, o te quiero como un amigo. Fíjese que este juego de palabras nos dicen que estaba persiguiendo el Señor de Pedro. Y vuelve el Señor y le pregunta, y usa la misma palabra: agapao, Pedro, y él le dice: fileo, Señor. Y en las 3 veces pasa lo mismo. Entonces, para que vayamos notando de que ese amor que Pedro le estaba expresando al Señor, pues no era el amor que el Señor quería. Por eso yo le pregunto en esta mañana, para usted, ¿qué es el cristianismo? Si el Señor le dijera en esta mañana: Pedro, póngase el nombre suyo ahí, ¿me amas? ¿Tú qué le responderías? Señor, yo te amo agapao también. O le diría: Señor, fileo, o sea, te amo como mi mejor amigo, porque la mayoría de las personas tienen al Señor como su mejor amigo, no como el objeto de su adoración. Es el amigo que hace un favor, es el amigo que se le puede orar. De ahí que muchas personas le dicen a los hermanos: ¿por qué no oran allá en su iglesia? Oren, 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 así le dicen a uno: oren, 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 oren por mí allá. Y eso está muy bueno, y de hecho nosotros, los cristianos, como
como esa función de ese ministerio sacerdotal en el Nuevo Testamento, lo cumplimos, porque el sacerdote siempre se pondrá a favor de los hombres, más que a favor de Dios. Se pondrá a favor de los hombres e intercederá por los hombres. Entonces, la primera pregunta que usted tiene que hacerse con base a estos textos que acabamos de leer es: ¿qué es el cristianismo? Si usted va al diccionario, usted encontrará muchos conceptos: cuándo nació el cristianismo, cuándo aquello, incluso la palabra que se usa para el cristiano en el Nuevo Testamento viene de una palabra que se llama mártir. En otras palabras, eso se puede traducir como mártir. De ahí que el Señor le dice a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, la palabra cruz en ese contexto no es lo mismo que significa para nosotros hoy. El madero, la palabra cruz, de pronto relacionamos el coro que cantamos: en la cruz, pero en el contexto que lo dijo el Señor, los apóstoles que estaban escuchando y la gente que estaba escuchando en ese momento, era muy complicado porque lo estaban relacionando con lo que pasaba ya fuera de la ciudad cuando se llevaba a un reo y se mataba allá, desangrado, deshidratado, comido por los animales, ultrajado, caminando por toda la ciudad desnudo. Entonces, para ellos eso era lo que significaba la cruz. Entonces, seguir al Señor para ellos en ese contexto donde se escribió esa frase, era entender que el seguir a Jesús era llegar hasta la muerte incluso, pero más allá de eso era negarse a sí mismo, negar esos pensamientos filosóficos, secularistas, relativistas que cada uno tiene en la cabeza, esas propias ideas que cada uno tiene en la cabeza, y seguir al maestro de sus maestros. Aquí el Señor le llega de sorpresa. Fíjese, parece que todo el mundo se fue de nuevo a sus labores. Entre esas estaba Pedro. Estaba ya en el mar de Tiberias, que es el mismo mar de Galilea. Estaban pescando, es un mar de agua dulce. Es el río Jordán, hace una laguna grande, y esa laguna tiene más o menos como unos 11 kilómetros de largo, si no estoy mal. Y estaban pescando ahí, ya parece que todo se había perdido, murió Cristo. Volvamos al trabajo, esto se acabó aquí. Entonces todos se fueron a su trabajo a pescar, pescaban de noche, por cierto, porque creo que de pronto tendrá que ver algo con la marea, tendrá que ver algo con, ellos saben por qué lo hacían de noche y sobre todo en la madrugada. De repente les aparece el Señor, el único que lo reconoce es Juan, un muchachito de 17 años, porque acuérdense que él empezó a los 14 años su ministerio como apóstol, y estaba allí. Él sí lo reconoce y les pega el grito: mire quién viene aquí, mire quién está con nosotros. Y de una vez se levantan y no habían pescado nada. El Señor les dice: bueno, tienen otra vez, y da la suma completa. Bueno, no sé cuál es el misterio de que el autor sagrado haya descrito los 150 pescados, ahí peces, pero da la suma completa. Pero el Señor les hace desayuno, los llama, están ahí, y Pedro quizás estaba casi que desnudo, volvió y se puso la ropa, se metió al mar ahí, al agua, y Pedro venía, pues por supuesto, es como que la conciencia lo molesta a uno, y este hombre pues venía de una mala racha terrible, de haber caído terriblemente, después de que haber traicionado a su maestro. Pedro había abandonado al Señor. Pedro, en otras palabras, como transcribiéndole a nuestra cultura moderna, Pedro había apostatado de la fe, había fallado, estaba pasando por un mal momento, y yo creo que muchos nos hemos sentido así porque de alguna manera a veces negamos al Señor. Ese Pedro que en un comienzo siguió al Señor con esa pasión,
con ese amor, con esa determinación, un coraje increíble, valentía increíble, pero en un momento de su vida, en un momentico, traicionó al Señor y sin duda que cuando el Señor aparece en esta situación, pues él está bastante avergonzado. Este episodio, no se le olvide, sucedió ahí en el mar de Galilea, y cuando reconoció que era el Señor, salió nadando automáticamente. El Señor puso un pescadito encima, la brasa. Pedro estaba quizás asustado, temeroso. Pensaba que el Señor le iba a llamar la atención, quizás le iba a jalar las orejas. Y Pedro, venga, arreglemos cuentas, venga acá porque usted me traicionó. Pero fíjese que el Señor lo llamó aparte. Solo sabe hacerlo el Señor, lo llamó aparte. Y esto me trae una remembranza con lo que el Señor hace con los de Apocalipsis, allí cuando le escribe a las iglesias, tú has guardado la fe, tú es esto, tú sigues evangelizando, tú sigues haciendo los cultos especiales, tú sigues haciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia de Éfeso. Y lo mismo pasa aquí, el Señor llama aparte, y quizás por la cabeza de Pedro, dijo, no, ahorita el Señor lo primero que me va a decir, y tú, Pedro, que eras el más intrépido, tú que eras el más valiente, me has traicionado. Ven acá porque te voy a jalar las orejas. Pedro quizás estaba esperando eso, pero cuando el Señor terminó el desayuno, lo llamó a un ladito, lo llevó solo y le hace estas preguntas que acabamos de leer en el texto sagrado. Y Pedro estaba preparado quizás para recibir su castigo, pero el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? En otras palabras, tú me amas. No sé cuál ha sido el momento en esta mañana, en estos días. Quizás nos haya pasado como le pasó aquí a Pedro, pero qué bueno que hoy el Señor te llama aparte. Venga, yo te pregunto aquí los dos solitos, ¿me amas? Y Pedro inmediatamente dice que sí. Pero fíjese que Pedro le dice, Señor, o sea, no le da la respuesta que el Señor quiere escuchar. Le dice, te amo con un amor de mucho aprecio, un amor de mucho afecto, quizás algo de reconocimiento, te amo como un amigo, en otras palabras. Y entonces Pedro, quizás el Señor se devuelve y le dice, bueno, Pedro, tú no me has entendido lo que te pregunté. Yo te estoy preguntando que si tú me amas. Quizás se quedó calladito nuevamente, un poco pensando y respondió de nuevo, sí, Fileo, sí, yo te amo, Señor. Pero el Señor quizás mueve la cabeza y le dice, pero tú no me has entendido. Yo te estoy preguntando realmente si tú me amas. Y esa pregunta vale para nosotros en esta mañana. Y por eso el primer puntico es, ¿qué es el cristianismo para ti? Pedro inmediatamente quizás se le pasó por la cabeza toda su vida y se dio cuenta de que el cristianismo no era como él lo pensaba, no era simplemente de un amor cariñoso, un amor de amigo. Realmente Pedro todavía no amaba al Señor como el Señor quería que lo amara a él. Él se había entregado quizás a la iglesia por otro motivo, menos por amor. Algunos buscan un milagro. Él no estaba apasionado por su iglesia, había entrado a la iglesia porque quizás un día lo invitaron un domingo y el pastor predicó muy lindo, muy bonito el sermón. Tal vez ese día hubo un derramamiento del Espíritu Santo y sus emociones tuvieron empatía con lo que los hermanos estaban haciendo. Quizás porque se enamoró de una chica o un chico de la iglesia y entró a la iglesia. Otros quizás porque sus padres les lloran, por favor, mi hijo, y quizás por no ver sufrir de tristeza a sus padres, están ahí en la iglesia aguantados. Otros vinieron por otras casas de muy distintas. Tal vez entró a la iglesia porque vio que era un lugar donde podía ser un líder exitoso
y a él le gustaba ser un líder, y tal vez entró porque le gustaba hablar en público, tal vez tenía algún talento musical, tal vez entró porque le gustaba cantar, etcétera, etcétera. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es para ti el cristianismo? ¿Qué es para ti el cristianismo? ¿Y quién está al volante en esta mañana? Eh, Tú, tus emociones, quién está manejando ese carro por donde tú vas. No sé cuál será el motivo por el que estás en la iglesia, pero ojalá nunca te hayan predicado el evangelio por o con razones equivocadas, que te hayan predicado el evangelio que Cristo nos trajo, que es para el perdón de los pecados. Pero Pedro no había entrado a la iglesia porque realmente amaba al Señor, estaba por cualquier otro motivo, y puede ser que hoy estés buscando un milagro y por eso estás aquí en el devocional, o fuiste el domingo. Es que ya no soporto este problema, esta falta de salud. Y Pedro estaba ahí todo por todo menos por amor al Señor. Pero ahora el Señor quería entrar en una nueva experiencia con este hombre, quería olvidar esa traición que le hizo, esa cobardía que él tenía, el engaño, el abandono, y el Señor quería darle una oportunidad. Y por eso el Señor le dice, bueno, Pedro, yo no puedo empezar otra obra con usted, no puedo avanzar, no puedo subir la escalera si no tengo la seguridad que tú realmente me amas. Por eso quiero que me respondas sinceramente, y esa pregunta te la puedes hacer en esta mañana. Respóndele al Señor sinceramente, Pedro. Quizás Pedro se quedó pensando en esa situación, en lo que el Señor le estaba diciendo, y el Señor le dice, vea, yo quiero que tú me entiendas que la vida cristiana no es lo que tú has pensado. Hay gente que piensa que la vida cristiana es solo cumplir, solo obedecer, solo andar derecho. No me vaya a malinterpretar. No fumar, no tomar, no usar drogas, no bailar, no entrar a una discoteca, no usar esto, no usar aquello, no usar esto, lo otro, y una cantidad de reglas, porque hay gente que piensa que solo eso. Pero de pronto no es lo que tú piensas, y no me vayas a malinterpretar, vea. El cristiano obedece no para ser bendecido. El cristiano obedece porque ya fue bendecido. Esa es la gran diferencia. El Señor le dice a este hombre, a este apóstol, Pedro, yo pensabas quizás que la vida cristiana era eso, solo cumplir, solo obedecer y concentrar todas tus fuerzas a vivir derecho, a vivir correcto, para hacer todo perfecto. Y te acuerdas, Pedro, que antes de mi muerte yo te dije que tú me ibas a abandonar, y tú te levantaste en medio de todos los apóstoles y me dijiste que todos lo hagan menos yo, que todos apostaten de la fe menos yo, todos irían allá pero yo no. Y Pedro, tu concepto del cristianismo a veces está basado en conductas. Para ti ser un buen cristiano es tener una buena conducta, y ahorita le explico eso para que usted no me vaya a malinterpretar. Cumplir normas, andar los caminos correctos, eso es la vida cristiana para muchos, y por eso es que muchos llega un momento donde el hilo, la pita, el lazo se revienta. Tácate. Y fíjense que por algo dice que 150 peces y la red no se reventó. Me acuerdo por allá que estuvimos en una obra, en una tierra caliente, bajaban dos ríos ahí por ese lado, y una vez hubo una abundancia de agua y el río se metió a los campos, a los potreros, y dijo un hermano, bueno, había una subienda de pescado para completar, y dijo un hermano, vea, este atarrayazo, la red, voy a lanzarlo y todo lo que sale aquí se lo vamos a llevar al pastor. Salieron 45 pescados, 45, y eso le tocó él pedirle ayuda a los muchachos para ayudar a sacar todo ese pescado.
Ahora aquí 150, la red no se reventó, pero cuando uno tiene un mal concepto de lo que es el cristianismo y solo piensa que la vida cristiana es conductas, que es solo obedecer, que es solo cumplirle al pastor, que es solo cumplirle a la iglesia, entonces el problema es que esa red por algún lado se va a reventar y por eso es que hay mucha gente apartada. Es muy fácil salir por la puerta de atrás, muy facilito. Traerlos a los pies de Cristo es muy complicado. Hacemos programas, gastamos millones, gastamos dinero, gastamos aquí, etcétera. El pastor se capacita, hasta paga cursos, qué sé yo, y quiere como que llevar el evangelio, que las personas entiendan. Y se briega que una persona llegue a los pies de Cristo, pero es muy fácil salir por la otra puerta porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo para ti? ¿Solo normas? ¿Solo conducta? ¿Solo no fumar? ¿No usar aquello? ¿No esto? ¿No comer aquello? ¿Qué sé yo? Porque a veces lo hemos vuelto de esa manera, pero no quiero que me malinterpretes. Pero el Señor, ¿por qué? Porque es que cuando uno entiende qué es el cristianismo, uno sabe que el cristianismo es una experiencia de amor con Cristo. Cuando tú no sabes eso, todos son normas, todos son reglas, y al comienzo las harás con cariño porque te ha emocionado eso. Pero llega un momento en que se revienta todo eso. Pero cuando tú y yo entendemos que el cristianismo, que la vida cristiana es una experiencia de amor con tu Señor, lo demás vendrá por añadidura. El Señor le dice, Pedro, para mí eso no es vida cristiana y la causa de tu fracaso es eso, pensar que tú vivías aquí en la iglesia, en la vida cristiana, preocupándose solamente por vivir bien, por cumplir. No quiero decir con esto que uno tiene que portarse mal y seguir haciendo lo que hacía en la vida mundana. No, 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 no. Para mí, dice el Señor, no se trata de portarse bien solamente. Para mí la vida cristiana es vivir una experiencia de amor con Cristo. Es un enamoramiento conmigo, dice el Señor. Por eso yo te pregunto, Pedro, ¿me amas? Por segunda vez, ¿estás seguro? Por tercera vez, ¿estás seguro? ¿Tienes la seguridad absoluta de que tú realmente me amas? Y el hermano Jairo, ¿por qué saqué todo esto a relucir? Porque el hermano Jairo estaba preguntando cuántos tienen 50 años, cuántos tienen 30, cuántos tienen 20. ¿Y por qué no te acercas a ellos y le preguntas, bueno, ¿y cuál es la clave? De seguro que ellos van a estar de acuerdo conmigo. Yo tengo 30 años, por la gracia de Dios, y de seguro te van a decir, no, es que esto es una experiencia de amor con mi Cristo. Es un enamoramiento perpetuo, perenne, un enamoramiento constante. El Señor le dice, vea Pedro, te voy a decir una cosa, si tú no me amas, yo no quiero nada contigo. ¿Te acuerdas? ¿No le parece conocida la frase con los muchachos? Yo no quiero nada contigo. Tu obediencia, tu buena conducta, tu buen comportamiento, que tú hayas dejado la bebida, que hayas dejado las drogas, que hayas dejado el cigarrillo, que hayas dejado las mujeres, esa vida irregular que tú vives, no me importa nada si tú no me amas. No quiero nada de ti si tú no me amas. Porque es que algunos aman más esas conductas, ese estilo de vida que al mismo Señor. Cuando tú amas al Señor, todo esto sobra, solito. Solo si tú amas al Señor y le dice el Señor a Pedro, bueno, si tú me amas, porque llega un momento en que sí, le dice, venga Pedro, vamos a conversar ahora sí. Pero si tú no me amas, yo no puedo construir nada en tu vida. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos. Incluso, desgraciadamente, tengo que decirlo en esta mañana, hemos caído en esa teología de la prosperidad. Y hay gente que habla de los propósitos de Dios,
con base al dinero, con base a esa carrera profesional, con base a que todo te va a salir a pedir de boca. Eso es teología de la prosperidad. No, no, no. El propósito de Dios, cuando Dios habla de los propósitos, de los llamados, el Señor mismo dice en Romanos 8, 28 y 29, dice que es para formarnos a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen de su Hijo? Lo que describe Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, donde habla del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Entonces, esa es la imagen del Hijo. Y Dios, el propósito de Dios es formarte a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando tú estás en una congregación y de pronto tienes un problema con alguien y tú dices, aquí no hay amor, me voy para otra congregación, no te estás dejando o te estás alejando del verdadero propósito de Dios, y lo que te estás alejando es de crecer en amor, de crecer en paciencia, de crecer en benignidad y de bondad. Y el propósito real de Dios es formarte o formarme a la imagen de su Hijo. Entonces, yo quiero que tú te preguntes en esta mañana qué es el cristianismo para ti. Hay muchos, y estoy mirando aquí en esta mañana, que hay muchos que están diciendo, oren por mí que quiero regresar a la vida cristiana. Y la única manera para que tú te sostengas ahí es que entiendas que el cristianismo o la vida cristiana es una experiencia de amor con Cristo. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste por primera vez de alguien? La vida cristiana es una experiencia de amor con el Señor, y el resultado de esa experiencia de amor con el Señor, pues es la buena obediencia, la conducta, el buen comportamiento basado en ese amor. No basado en que solo es obediencia, solo es conducta, solo es que hay que obedecer. No, la obediencia, la buena conducta es el resultado de ese amor que tú tienes con el Señor. Es esa experiencia de vivir una vida de amor con el Señor. Entonces, pensemos estas cosas. No nos volvemos cristianos simplemente para dejar de fumar, para dejar de tomar cerveza, para dejar de matar, de robar, de usar drogas, de esto, de aquello. Mucha gente piensa, es que si me vuelvo cristiano, no puedo ver Netflix, no puedo ver aquello. Pero una cosa sí es cierta, mi hermano, en esta mañana, no todos nos hacemos cristianos para dejar de hacer cosas. Realmente la vida cristiana es para poder vivir una experiencia, una relación especial con el que nos salvó. Pregúntese usted en esta mañana si al Señor se le acercara ya no más íntimo y le dijera, fulano de tal, ¿tú me amas? ¿Realmente me amas? ¿Me amas? ¿Tú qué le dirías al Señor? Señor, yo te quiero como un amigo. No, es que se le viene a la memoria, es que no puedo amarlo porque es que le fallo mucho. Entonces tú no has entendido la vida cristiana. Es como el matrimonio. ¿Para qué nos casamos? Y muchos, cuando uno los casa ahí en la iglesia, ellos se paran ahí al frente en el altar y se están mirando el uno al otro. Y en ese momento lo que menos piensan ellos es, pastor, acaba este culto rápido, luna de miel, queremos estar los dos, tener tiempo para los dos. Jamás ella piensa en que, ¿será que este hombre se cambia la camisa todos los días? ¿Será que la mamá le enseñó a lavar los gillos? ¿Será que tengo que hacer el desayuno todos los días? Son 365 veces al año, perdón. Jamás se piensa en eso, porque en ese momento están enamorados, se miran el uno al otro. Fíjense que esa experiencia es bonita. Él jamás sabe, jamás se pregunta, ¿será que me toca pagar el arriendo? ¿Será que me toca pagar el agua, la luz? ¿Será que a ella le gustan los frijoles? Mejor le compro por bultos. Jamás se piensa eso. Están ahí los dos mirándose cara a cara. Termine rápido, pastor, porque lo único que
queremos es estar los dos, queremos compartir los dos, queremos estar ahí, estamos muy enamorados, estamos apasionados. Pedro, el Señor le dice, yo no quiero que tú te bautices para cumplir un montón de reglas, para dejar de fumar, dejar de tomar. Yo no quiero eso, yo no quiero que tú te bautices para que me ames, no, para vivir el resto de... Yo lo que quiero es que tú te bautices para que me ames y nos sigamos amando el resto de la vida. Nos volvemos cristianos no para obedecer, mi amor, mi hermano, en esta mañana. Entiendamos esto, no es para obedecer, nos volvemos cristianos porque tenemos una experiencia, una relación de amor con el Señor. No es simplemente nuestro amigo, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro todo, es nuestra imagen. Mírese usted al espejo y tenemos que parecernos más a Él. Fíjese que a pesar de que Pedro estaba descarriado, una mujer lo vio y le dijo, Pedro, tú comes como Él, incluso hablas como Él. Y por eso Pablo nos dice, tienen la mente de Cristo. Claro que hay que obedecer, claro que hay que una manera correcta de vestirse, una manera correcta de escuchar música, de cantar, de comportarse, de comer. Pero nadie se bautiza para esto, nadie se vuelve cristiano para esto. Es un detalle de la vida cristiana. Nos volvemos cristianos para tener una experiencia continua los 365 días del año de amor, no de enamoramiento, porque los psicólogos dicen que las personas tienen una etapa de enamoramiento como de 1 o 2 años. Ojalá eso no sea la idea tuya con el Señor. No, es que el primer amor. No, la iglesia de Éfeso seguía evangelizando, seguía haciendo cultos, seguía haciendo programas de permanencia, perdónenme el sarcasmo, de todas esas cosas. El problema es que ya no lo hacía con la pasión que la hacía cuando le entregaron la vida al Señor. Entonces, fíjense que lo que quiere el Señor es eso, que tu vida sea apasionada. El Señor sabe que cuando estamos apasionados por Él, vamos a hacer todo lo que al Señor lo haga feliz. Compramos zapatos, compramos ropa, compramos todo porque estamos apasionados con el Señor. Le gusta que, así como a la esposa le gusta que el marido le vea la ropa que le compró, los zapatos. Bueno, nosotros también tenemos un marido, en este caso el Señor, y nosotros nos volvemos cristianos y cuando volvamos a comprar la ropa no estamos mirando lo que está de moda en el Face, la vanidad, no, miramos es que tenemos un marido y estamos enamorados de él y esto te gusta, Señor, esto sí te agrada, es esa pasión por él. No es porque, no es que al pastor no le gusta esto, es que al pastor no le gusta aquello. Uno a veces pone reglas como pastor porque uno lo que cuida es la conciencia de las personas que no se vayan a intranquilizar. Pero más allá de eso, yo le puedo poner una regla a alguna persona y esa persona la cumplirá aquí en la congregación, pero por fuera será otra persona. Entonces, pidámosle al Señor también que nuestros hijos crezcan amando al Señor, porque eso tienes que enseñarle a tus hijos que amen al Señor, que amen la iglesia. Nunca hagan del cristianismo una carga pesada para sus hijos. Oren por ellos, orando por nuestros hijos para que no se metan en las drogas, para que no caigan en el sexo promiscuo, el alcohol, diciéndole al Señor siempre que nuestros hijos se enamoren de Él. Entonces, qué bueno poderle pedir al Señor todas esas cositas. Y te pregunto en esta mañana, como primer punto, ¿qué es el cristianismo para ti? ¿Qué es? ¿Una religión más donde solo hay que obedecer? No, eso es una religión. Y por eso la religión tiene tantas cosas. Y los religiosos tienen tantas cosas y practican tantas cosas. No. El cristianismo, ese culto racional diario que dice Pablo en Romanos 12, es para que tú tengas esa experiencia personal con el Señor.
Segundo puntico ahí, ¿cuál es la consecuencias de la vida cristiana? El Señor le dice a Pedro, bueno, Pedro, ya llegamos a un acuerdo, ahora sabes qué es el cristianismo, ahora yo sé que tú me amas de verdad, pero antes de que me sigas, dice Juan 21, 18 y 19, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, o sea, hacías lo que se te daba la gana, mas cuando ya estás viejo, dando a entender que ya como le entregó la vida al Señor, entonces otro te pondrá unas esposas en las manos y te guiará, te llevará donde quiera. Y eso dijo, dice el versículo 19, y eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Qué palabras? Dios mío, que Dios nos ayude. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Y dicho esto, añadió Pedro, sígueme. Ya podemos entender también que la vida cristiana no va a ser suave, no va a ser cómoda, va a ser una lucha. Los cristianos estamos en contravía de todo lo que este mundo ofrece. La mayoría de las personas nos gusta caminar por el sendero más fácil. Y los cristianos que guardan la Biblia, que van en contravía del mundo, en otras palabras, el Señor le dice a Pedro, bueno, tú aceptaste amarme y aceptaste que esta vida es una comunión perpetua contigo y conmigo, pero vas a sufrir. Si estás entendiendo eso, y le dice, vas a sufrir. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿vas a seguirme? Y le mentiría en esta mañana si hay algún amigo aquí conectado que sus problemas van a desaparecer. Y por eso yo le digo, ojalá nunca te hayan predicado un evangelio con razones o por razones equivocadas. Pedro, ¿estás dispuesto? Le dice el Señor a seguirme de todo corazón. Y el Señor, Pedro le dice, sí, Señor, ahora sé que estás dispuesto. Le da la respuesta al Señor. Vas a soportar las dificultades que vengan, que te van a presentar, porque a veces no es fácil, hermano. Vea, en este momento estamos pasando una dificultad aquí con un niño que está en pronóstico reservado y pues usted se imaginará cómo estará la familia. Estamos orando por ellos, confiando en que Dios haga un milagro, una obra poderosa. Ayer, ya en estos días, pues hemos estado más tranquilitos, lo pasaron a piso. El niño pues está ya aparentemente bien, sin embargo tienen que hacerle otra cantidad de exámenes, pero es complicado, hermano querido, esto es complicado y quizás no estés pasando por el mismo momento y te fuiste de la vida cristiana por otras cosas, quizás alguien no te saludó, quizás el día que el pastor promovió los diezmos, algún otro se te acercó, como decía el hermano Jairo, le dijo, no, eso para qué lo haces, para qué esto, y su corazón de una vez se llenó de rabia, de resentimiento, y se fue, y se fue. No se te olvide, hermano querido, que todo depende del Señor. Y sin embargo, el Señor le dice, bueno, Pedro, ya me amas, yo estoy seguro. Y segundo, yo sé que ya entendiste que en la vida cristiana no va a ser tan fácil. Tercero, te voy a dar una última lección. Y la última lección es cómo vas a vivir tu vida cristiana. Entonces, versículo 20, 21 y 22, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Oiga, curioso, ¿cierto? O sea, el niño, el de 17 años, el adolescente todavía, ni siquiera había entrado a la edad del adulto joven, a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué de ese adolescente? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Fíjese que Pedro ya estaba en esa comunión con el Señor, te amo, me amas. Sí, Señor, por ese amor voy a soportar lo que venga y voy a seguirte hasta el final. Pero
No había pasado mucho tiempo y ya Pedro ya había echado la mirada por otro lado y en un momento quitó los ojos de Cristo y estaba poniendo su mirada en otra persona. Señor, le dice Pedro, y ese que está ahí, Juan, mira el testimonio que da. No vive lo que predica, lo que enseña. Es un niño y lo vas a poner de presidente de jóvenes. Y fíjese que se peleó con la esposa y dice que lo pasaron a cantar un himno. No, mire aquel y es que lo pasaron a tomar la ofrenda en esta mañana. El pastor no tiene el Espíritu Santo. Y el Señor le dice, te voy a enseñar una última lección. Nunca mires la vida de tu hermano. Si yo quiero que viva o que muera, a ti no te importa. El cristianismo no se basa en la vida de otra persona. No importa si es el mismo pastor, no importa si te insultan, si te dan una bofetada, si no te saludan, si hablan mal de ti, si chismean de ti, si te tratan mal, si te saludan o no, si son hipócritas o perversos, si no viven lo que predican. ¿Qué te importa a ti? Y no sé cuál sea la causa de que tú estés por fuera del evangelio. Si es por alguna cosita es que allá son muy hipócritas, es que allá no. No. Sacaste tu mirada del Señor y la pusiste en otra persona. Imagínense que en una de las congregaciones que Dios nos dio la oportunidad de estar, una hermana no volvió al culto porque yo traje un videobeam y proyectaba los coros y los textos bíblicos y no volvió. Y sin embargo me le dañó la conciencia a muchas personas. Sacó a su esposo, sacó a sus hijos, hoy no están en el evangelio, etcétera. Porque, y aunque eso no era muy relevante, sin embargo ella le puso mucho énfasis. Pero ¿cuántos no se han ido por eso? Ay, el hermano puso a ofrendar a aquel, el hermano aquel. Uy, el hermano le levantó la disciplina a ese muchacho como muy rápido. Eso era para que lo tuviera un año más. En otras palabras, Pedro, el Señor le dice a Pedro, mira aquel joven. Yo me acuerdo que en una de las congregaciones que Dios nos puso a servir, puse un adolescente como de 15 años, presidente jóvenes. Lo único que faltó a los fieles de la circuncisión es que le mandaron una carta al consistorio. Dios mío, hoy ese muchacho está promovido al ministerio por la gracia de Dios. Así estaba este adolescente aquí. Señor, 17 años y va a ser apóstol. ¿A ti qué te importa? O sea, nunca pongan la mirada en tu hermano. Nunca lo hagas. Pregúntese en esta mañana es, ¿por qué amo al Señor? Lo amo porque nunca vamos a entender la profundidad y la grandeza de lo que Él hizo por nosotros. Nunca lo entenderemos. Lo amamos a Él porque la misma palabra nos enseña que Él nos amó primero. Y cuánto amor ha derramado al Padre para con nosotros, que Cristo vino a morir por nosotros. Cuánto amor. Él tenía tanto miedo de morir que oró. El Señor me ama tanto que a veces no entiendo por qué me ama tanto. Y qué bueno que en esta mañana podamos corresponder a eso que el Señor ha hecho por nosotros. No sé si estás poniendo la mirada en tu hermano allá en la congregación. Como dijo el hermano Jairo, no falta quien diga de los diezmos, de la ofrenda, del pastor, de esto, de lo otro. No, yo no vuelvo porque eso para qué. No. A ti no te importa lo que... Dios está haciendo una obra ahí con alguien. Y eso es lo que más debe importarnos a nosotros. Yo no sé si tú estás dispuesto en esta mañana a amar al Señor. El amor con Cristo o el cristianismo, la vida cristiana es esa experiencia de amor con el Señor. No es solamente basar lo que hacemos en conductas, porque muchos viven esa vida religiosa, pero a la final no aman al Señor. Y a la final terminan yéndose.
decepcionándose de todo. Pero qué bueno que en esta mañana tú puedas tener una experiencia de amor con Cristo. Yo quisiera que oráramos por todos los que estamos aquí en este momento, que Dios se glorifique en su vida. No sé si hay algún apartado aquí que diga, Señor, aquí está mi vida. Hasta el momento no había entendido que era ser cristiano, pero hoy lo he entendido. Y si Dios han contristado tu corazón, por favor, no rechaces este llamado en este día. Señor de la gloria, estamos en tu presencia en esta mañana. Te doy gracias por todos los que estamos aquí conectaditos, Señor Jesucristo. Quizás hay personas, hay hermanos que están aquí, que quizás se devolvieron de la iglesia y no han vuelto por alguna cosa, haber puesto su mirada en otra persona menos en Cristo. Te doy la honra, Señor, y te pido por cada uno de los que están conectados, los amigos que de repente están esperando una respuesta para entregar la vida a Cristo y cuál es la verdadera devoción a la fe cristiana, Señor. En el nombre de Jesús, por cada uno de todos los que estamos aquí. Amén y amén.